El sistema laboral de manera indirecta nos ha vendido la idea de que estar en chinga todo el santo día es ser productivo, o que por lo menos lo reflejamos de esa manera. De hecho, y me ha tocado verlo varias veces, la gente pareciera como que hasta lo presume, ¿sabes? El hecho de decir, dormí muy poco por estarle avanzando, o porque tengo pendientes, o porque no terminé. Es más, hasta pareciera como que se vuelve un trofeo, ¿sabes? Como que de manera muy inconsciente estamos esperando que alguien nos reconozca y nos diga que sí le chingamos, que se nos refleja, que tú sí le chingas. Pareciera que las ojeras que traemos en los ojos de dormir poco fueran medallas de reconocimiento, pero siendo muy honestos, lo único que reflejamos cuando estamos en esa posición es literalmente que estamos hechos mierda, es lo único que reflejamos. Pero dejando de lado esta parte de que el sistema laboral nos vendió esa idea, ¿cuál es el problema a raíz de todo esto? En gran medida es que se vuelve una adicción. Nos volvemos adictos a un ritmo que tal cual sentimos que no podemos manejar, pero que nos hace creer a nosotros mismos que somos muy productivos. ¿Y esto de qué manera se ve? ¿Cómo se refleja? Cuando tienes 20 pestañas abiertas en la computadora y no terminas nada. Cuando estás brincando de junta en junta y la realidad es que la mayoría de las juntas son innecesarias en gran medida. Muchas cosas de las que aparentemente ahí se solucionan se pueden arreglar con un texto. O también se refleja en el momento en el que estás contestando mensajes mientras, según tú, estás haciendo otra cosa importante. O sea, estás brincando de atención. Y muy notorio también se vuelve el hecho de que todos salimos a deshora. En mi caso personal te puedo decir que en algún momento salí a medianoche. Literalmente a las 12 de la noche yo estaba saliendo de la oficina, el edificio ya estaba vacío y en mí había una cierta sensación de que le había estado avanzando mucho al trabajo. Pero al día siguiente llegué y lo que realmente importaba estaba exactamente igual. Pero lo triste es que la consecuencia de todo esto es que nos volvemos ese hámster en la rodita dando vueltas y corriendo a lo pendejo. Terminamos cansados, sudados, fastidiados. Y como te platiqué en mi experiencia, llegas al otro día o tal vez a la noche te das cuenta de que no avanzaste nada de lo importante. Lo que realmente importa sigue exactamente igual o solamente avanzaste muy poco. Y ese muy poco es lo suficiente para hacerte creer a ti mismo que sí hubo un cambio, que sí ya tienes un avance. Pero una verdad que a todos nos llega en algún momento cuando estamos bajo ese ritmo tan intenso de presión y de estrés, es que el burnout no te da por trabajar mucho, sino por estar trabajando a lo pendejo. Estamos repartiendo nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad para tomar acción en el trabajo que tenemos que hacer. Lo estamos repartiendo en 15 cosas que quedan a medias, en lugar de enfocarlas en 3 cosas realmente importantes. Y creo que también se vuelve muy notorio, un dato de piso que todos nos podemos dar cuenta. Un ejemplo, en una fábrica, el que más anda corriendo y aparentemente es más productivo, o por lo menos él o ella lo ve de esa manera, es el que menos trabajo efectivo tiene. Si estás en una línea de producción y tienes que sacar ciertas piezas, suponiendo que trabajas de esa manera, y eres el que anda corriendo para todos lados a lo largo del día, aunque tú sientas que ya reventaste el día, te aseguro que eres el que menos trabajo efectivo hace, porque el movimiento no es progreso, el movimiento es eso, es movimiento nada más. Pero también podemos tener claridad a través de entender que nosotros mismos nos estamos mintiendo y que muchas veces estas mentiras ni siquiera nos las autoimpusimos, sino que las aprendimos de otras personas. Mentiras muy comunes como el hecho de creer que entre más haga, más valgo. Pero la realidad es que en el mundo realmente productivo, ya sea que estés dentro o fuera de un empleo, es que el valor se mide más por lo que tú agregas y por lo que resuelves, no por lo que tú crees que estás haciendo. Otra mentira también muy común es que la multitarea es de gente chingona. Y en algún momento nos vendieron la idea y la compramos tal cual, de que si parecemos pulpos, somos una persona que verdaderamente trabaja, pero estudios científicos, o sea, la ciencia tal cual te dice que el cerebro humano y menos el cerebro masculino puede estar enfocado en 2 cosas verdaderamente importantes. Las mujeres sí tienen cierta flexibilidad en ese aspecto. Ellas pueden mantener el enfoque en 2 cosas al mismo tiempo, el hombre no. Un hombre o camina o mastica chicle. Pero la mentira a grandes rasgos es esta, que mientras más tareas hagas al mismo tiempo, más chingón eres. Y otra mentira también muy común en los ambientes laborales es que si no estoy sufriendo, no estoy trabajando. Ahí hay una diferencia que yo remarco mucho. El dolor no es sufrimiento. La mente humana realmente se expande a través de la presión que tenemos y también por consecuencia a través del dolor, pero eso no quiere decir que tengas que estar sufriendo. El sufrimiento entra en el momento en el que tú solito te estás flagelando por lo que estás haciendo. Mientras más te lo estás repitiendo y te lo dejas ver de esa manera y te pones en posición de víctima, más sufrimiento vas a tener. ¿Y sabes qué es lo que se vuelve más triste? Que esto pareciera que es parte del camino que tienes que recorrer, que en algún punto tienes que atravesar ese camino a huevo. Igual y sí es muy común, pero no es obligatorio. Hay que recordar que puedes aprender en cabeza ajena. Aquí hay un choque de ideas entre la frase que te dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero por el contrario puedes aprender
en cabeza ajena. ¿A qué me refiero? Tú puedes aprender de los errores o de los procesos de otra persona, pero la experiencia es eso, es experiencia, no puedes experimentar en cabeza ajena. De esto último, al final la idea es que todo lo que experimentes te debe dejar una enseñanza. No lo utilices para ponerte en posición de víctima. Mejor hay que aprender a buscar las acciones y ejecutarlas para no caer en este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Número 1, hay que aprender a filtrar lo que es importante de lo que es urgente. Porque cuando todo es urgente, irónicamente todo deja de serlo. Pero lo importante, lo que verdaderamente es importante, no deja de serlo, eso lo tienes que desahogar. Y una manera en la que puedes diferenciarlo es con una acción tan simple como apuntar en la mañana. ¿Qué acción puedo realizar el día de hoy que verdaderamente me haga avanzar en algo que se tiene que desahogar? Y esa acción que tú definas como que es la importante en el día, tiene que volverse tu roca. Lo demás van a ser piedritas que puedes ir postergando de alguna manera. Un ejemplo de tu roca para el día de hoy es ese reporte verdaderamente importante que sabes que va a marcar una diferencia entre el cierre de un negocio o que descarten a la empresa de una negociación. Y las piedritas van a ser contestar mensajes que te llegan ocasionalmente que tú sabes que no son importantes, o el hecho de estar dirigiendo paso por paso cada acción que tiene que ir haciendo tu equipo. Eso también déjaselos a ellos, y más cuando tú te encargaste de formar ese equipo. Tienes que confiar en tu propio criterio. Esas podrían volverse las piedritas que no tienes que desahogar en el momento, que después las puedes retomar. Otra acción que te puede servir muchísimo es que tienes que aprender a trabajar en bloques. Un dato muy importante es que la mente humana tarda exactamente 23 minutos en enfocarse de lleno en una sola cosa. Pero tienen que ser 23 minutos de lleno. Cada vez que te suena el teléfono con alguna notificación que no tiene importancia, te está cortando ese tiempo. Y al final el día te lo va a acabar jodiendo. Aquí puedes aplicar un bloque de enfoque total. 30 minutos en los que si se puede poner el teléfono en modo avión, mejor todavía. En ese momento eres tú solamente con el compromiso que tienes de desahogar esa roca. Y puedes hacer 2 o 3 a lo largo del día. Te aseguro que con 3 que te pongas de media hora, si nos vamos a la regla del 80-20, en esos 3 bloques de enfoque total vas a hacer mucho más que en el resto del día. Y en el resto del día, mientras vas administrando tu energía, puedes ir poniendo bloques de desahogo, o podemos llamarles de ruido, en los que sí te puedes enfocar en varias cosas. Te pones a contestar mensajes, te pones a contestar correos, desahogas algunas cuantas dudas, le das dirección a las personas cuando están un poco perdidas, pero el punto es que sepas en dónde estás parado y qué es lo que tienes que hacer en el momento. Y para esto podemos pasar a otra acción que puedes hacer. Vamos a llamarla cortar para completar. Tienes que aprender a decir esto no y esto sí, o esto sí y por consecuencia esto no. Esto en gran medida también se vuelve el hecho de aprender a diferenciar lo importante de lo urgente, pero tienes que aprender a marcar el no cuando es no. Aquí también te lo adelanto, te va a costar muchísimo, porque si tu cerebro no está acostumbrado a mantener el enfoque, lo vas a tener que volver a reprogramar, y para esto tienes que borrar la programación anterior y meter la nueva. Eso también se vuelve doloroso. Pero una pregunta importante que te puede ayudar en este punto, y dentro de lo que es priorizar lo importante, pregúntate qué es lo que puedo posponer, delegar o de plano eliminar. ¿Qué puedo quitar ya completamente que no tenga la suficiente importancia como para desequilibrar otra cosa importante? Ponte a pensar bien rápido en actividades que tengas que hacer. Si me enfoco en la tarea X, puedo dejar esta de lado y esta otra posponerla. Y lo que estés dejando para después, al final eso no es decirle que no, es negociar con la situación, decirle que sí, pero en este momento no, porque me voy a enfocar en cumplir lo que es verdaderamente importante, lo que me va a hacer avanzar para el día de hoy. ¿Cómo se vería esto ya en la acción? Vamos a poner un ejemplo de Pedro. Un Pedro que no sabe mantener el foco, está contestando mensajes mientras está haciendo otras 10 cosas al mismo tiempo. Y al final del día entrega sus reportes, pero para la mañana siguiente le regresan 3 de 10 que entregó porque están mal. A diferencia de un Pedro que sí tiene enfoque, ese que define una tarea importante para el día, que define su roca, que también sabe manejar su atención, que pone su teléfono 2 horas diarias en modo avión, que sale a su hora o que no tiene que invertir tanto después de ella, y que al día siguiente no le regresan nada porque todo va bien hecho. Llega a ser muy triste entender el sistema laboral a profundidad y darte cuenta de que en realidad estás funcionando en automático, con ideas que muchas veces ni siquiera son tuyas. Pero lo peor de todo dentro de esto es de verdad creer que el cansancio que reflejamos se vuelve una medalla, porque la realidad es que a nadie le importa, todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, todo el mundo está enfocado en su persona, y en gran medida piensa que el cansancio que está reflejando es porque de verdad está trabajando. Se vuelve hasta una
Competencia bien estúpida también, ver quién está más cansado, porque al final del día lo que verdaderamente va a hablar del trabajo que estás haciendo son los resultados que vayas teniendo. Y los resultados llegan a través del enfoque real. Así que para el día de hoy, independientemente de a qué hora estés viendo este video, elige las tareas importantes que evidentemente van a ser menos, pero hazlas bien. De esta manera te aseguro que vas a evitar estar cayendo en la sobreexigencia y en ese estrés crónico que se termina desencadenando en cuestiones de tu salud física y mental, en todo eso que te acaba generando este burnout. Y también se vuelve muy triste que te acaba hasta desanimando, empiezas a hacer las cosas solamente porque tienes que hacerlas, se pierde muchísimo la conexión y la pasión con el trabajo que estamos haciendo, y eso de verdad es pieza clave para que por un lado tú tengas satisfacción con lo que estés haciendo y por el otro lado el cliente o la persona a la que le tengas que entregar también tenga esa satisfacción de que está trabajando con una persona completamente competente. Ya para no alargarnos tanto con el tema, porque también podemos darle por un chingo de líneas, esto va a ser todo para el video por el día de hoy. Espero que algo de verdad te haya conectado, que te haya gustado. Si es así, déjamelo como comentario aquí abajo o mándame un DM a mi Instagram @paco.sanabria. Cuéntame también un poquito de la situación que estás atravesando, porque eso me puede dar más ideas para irles dando más contenido de esta línea que estoy haciendo sobre los ambientes laborales. Me gusta de verdad poderles compartir estos puntos de claridad que a mí en su momento me llegaron a servir, y qué mejor que tener esa retroalimentación para saber de verdad qué es lo que les tengo que aportar. Al final se vuelve un ganar-ganar. Yo les trabajo lo que necesitan y ustedes me apoyan también para que todo este desmadre siga creciendo. Y te adelanto que para el siguiente video, dentro de esta misma línea de los ambientes laborales, te voy a compartir algunas maneras en las que yo llegué a pedir que me subieran el sueldo, pero proyectando el valor que yo estaba aportando, que muchísimas veces acabó pasando. Cuando tú sabes proyectar el valor que estás entregando y sabes ponerle un precio justo, te aseguro que te lo van a pagar con gusto, pero eso lo vamos a ver para el siguiente video. Cuídate mucho y recuerda que por ahora nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Bye bye.